Buenos días, este video es presentado para la profesora Laura Karina Luján Arias. La materia correspondiente de este video es seminario. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hablar en esta exposición? Entonces, primero que todo vamos a hablar de qué tipo de investigación realizamos con mi compañero, que por motivos de conectividad pudimos hacer el proyecto, mas no pudimos realizar como una unión entre videos y todo eso, porque el compañero, pues, como de pronto la profesora sabe, pues tiene un poquito de fallas de internet, pero el trabajo sí lo hicimos entre los dos. Entonces, pues yo voy a tratar de explicar todo lo que hicimos en el proceso del semestre y que aprendimos con la materia de seminario. Bueno, la característica o el tipo de investigación que realizamos es una investigación documental o bibliográfica. ¿Qué quiere decir una investigación bibliográfica? Es decir, que vamos a buscar referencias, investigaciones, artículos, videos y todos los registros de un tema relacionado con el tema que vamos a investigar. Es decir, si estamos buscando, digamos, un tema, digamos, como el de nosotros, que es ejercicios de alto impacto, entonces vamos a desglosar todos los artículos, todas las investigaciones que tengan que ver como con nuestra investigación, para poder así llegar a dar una nueva investigación. Sí, unas nuevas conclusiones con estas investigaciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo más común y lo más lógico que pasa en estas investigaciones? Se debe tener en cuenta que sean cosas fundamentadas, o sea, no coger cualquier información de internet, digamos como Wikipedia o algo así, porque si no, o sea, la investigación va a tener un sesgo o un error demasiado alto. Lo que buscamos son tipos de investigaciones como más enfocadas al ámbito académico, es decir, un Google académico, tal vez un Cielo podría ser, entre otras. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Con estos datos que recolectamos, los organizamos de una manera coherente, ¿sí? Y se deben investigar, y digamos de 50 más o menos artículos, investigaciones que encontremos relacionados con el tema, tratar de disminuirlos al máximo para ver cuáles son las más importantes y cuáles son las que nos benefician a nosotros. Entonces, bueno, entonces eso es lo que les quería decir, era una investigación bibliográfica, ¿listo? Entonces, bueno, la introducción del ejercicio. Entonces, los ejercicios de alto impacto siempre han significado un problema grave para las articulaciones, tanto de personas naturales como deportistas. O sea, ¿esto qué quiere decir? Algunas personas, a la hora de realizar ejercicios, se ponen a hacer ejercicios de alto impacto. Por ejemplo, ¿cuáles son los ejercicios de alto impacto? Eso es lo que vamos a explicar aquí. Los ejercicios de alto impacto son todos los que tengan que ver con movimientos muy bruscos y que afecten directamente a las articulaciones. Por ejemplo, un salto, digamos, muy brusco, puede generar, digamos, en las articulaciones del pie, la articulación de la rodilla, puede generar un daño. De pronto, no digamos de una forma en la que la hagan una vez, pero en un deporte o en ejercicios a veces se hace de forma repetitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que según lo que estábamos leyendo, este tipo de movimientos puede generar lesiones, pero a largo plazo, es decir, de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, no necesariamente es que, digamos, el día de hoy me puse a practicar CrossFit, tal vez. Entonces, no necesariamente es que por practicar CrossFit el día de mañana ya tenga dañadas las articulaciones. No, lo que leímos nos decía que de aquí a 10, 15 años, este tipo de movimientos bruscos lo que puede hacer es dañar las articulaciones. Entonces, esto puede, como nos dice aquí, como tenemos en la diapositiva, nos dice que este tipo de actividades nos pueden generar lesiones, esguinces, inflamaciones en los músculos, entre otros.
Y los deportistas de atletismo, que es en el que basamos como la investigación, deben conocer las consecuencias de realizar estas actividades. Ejemplo, un movimiento, un ejercicio que vemos demasiado en el ámbito del atletismo es la subida y la bajada de gradas. Subir las gradas de cierta forma es bueno a nivel muscular, pero lo que vimos es que cuando bajan las gradas, es decir, están aquí y pasan acá de una manera muy rápida, están forzando la articulación de la rodilla, que esto es demasiado complicado y puede llegar a ser peligroso para que el deportista tenga una lesión en la rodilla. Entonces, bueno, vamos a ir continuando. ¿Cómo llegamos como a este tipo de problema, ¿no? Entonces, para esto necesitamos primero que hacer la matriz del problema, y pues para eso hicimos lo que son los síntomas, las causas, el pronóstico, el control al pronóstico. Entonces, existe un problema muy grave a la hora de planear. ¿Por qué? Los síntomas. Entonces, muchas veces el encargado de realizar este tipo de actividades de pronto no es una persona profesional, o no necesariamente tiene que ser profesional, sino que tiene que estar capacitado en el tema y los riesgos que puede llegar a generar esta. Entonces, la matriz del problema es esto. Los síntomas serían, bueno, que existe un problema muy grave a la hora de planear, desarrollar y efectuar un entrenamiento adecuado en el ámbito deportivo. Bueno, lo voy a explicar. Lo que quiere decir es que algunas personas que son las encargadas de realizar este tipo de actividades frente a los deportistas o las personas que estén haciendo este tipo de actividades, son personas que tal vez no son profesionales, pero no necesariamente no tienen que ser profesionales. O sea, con estar capacitadas en el tema de dar o sea, si digamos usted está dando clases de atletismo, usted tiene que estar capacitado en los riesgos, en las lesiones que puede llegar a generar, en las actividades que puede poner a practicar, en las edades que puedes poner este tipo de ejercicios. No puedes poner, digamos, a cargar, digamos, unas pesas y para estimular, digamos, los cuádriceps a un niño, digamos, de 5 años con un adulto, digamos de 30 años. O sea, no podemos llegar y poner, digamos, los mismos pesos. Tenemos que cambiar muchas cosas según lo que nos digan las etapas de crecimiento y desarrollo, y también la capacidad de la persona. ¿Cómo hacen esto? Lo que leímos es que para, digamos, llegar a ver la capacidad de la persona, ya hay como unos test estandarizados. Entonces, realizan unos test y más o menos el niño, digamos, pongamos un ejemplo, el niño de 5 años y el adulto debe estar dentro de estos rangos para que sea un buen atleta, digamos, de atletismo, pues de la parte de atletismo, pero digamos en pista, en fondos. Entonces, tiene que estar dentro de estos rangos, y dentro de estos rangos se trabaja, ¿sí? No pueden coger y colocarle los rangos de un adulto. ¿Por qué? Porque estarían lesionando, estarían forzando articulaciones, estarían incluso dañando el crecimiento del niño, digamos, que es lo que llegamos como a leer y a entender un poco sobre el tema. Entonces, las causas, dice, el no saber cómo efectuar un plan gráfico de manera adecuada y ejercer ejercicios de alto impacto puede llegar a generar lesiones. Listo, esto es lo que queríamos decir, ¿no? Entonces, las causas son el no saber el no saber efectuar o crear un plan gráfico. ¿Qué es un plan gráfico? Un plan gráfico es la división, digamos, de lo que vamos a realizar de aquí a 4 meses, de aquí a 6 meses, de aquí a lo que termine el campeonato, digamos, o las competencias. Entonces, lo que hacen es del inicio hasta el final, según la edad y los test que se le van a realizar al muchacho o al deportista, se efectúa como un plan. Entonces, digamos, si mi deportista de 30 años corre 10 metros en, digamos, 10 segundos, entonces bajo ese plan voy a ir diciendo, el primer mes entonces lo vamos a bajar a 9 segundos, el segundo mes lo vamos a bajar a 8 segundos, el tercer mes lo vamos a bajar
a 7 segundos y el cuarto mes lo vamos a bajar a 6 segundos. No puedo coger y sin saber cuánto inicia decir, listo, vamos a bajar de los 10 metros, los 10 metros en 3 segundos, sin saber cuál es la capacidad, sin saber cuál es el riesgo que conlleva llevar estos ejercicios de alto impacto y bueno, y muchas cosas así. Entonces el pronóstico, entonces el deportista al ser obligado, digamos, sin tener un conocimiento previo a realizar estas actividades, ¿qué puede generar? Pues que se lesione, incluso digamos un deportista, hay casos en los que leímos también que deportistas, bueno, entrenadores han lesionado a deportistas y han acabado con su vida profesional. Se debe entender que un deportista, o sea, de pronto el entrenador dice, no, yo me consigo otro y ya, pero no, estamos hablando de un ser humano, de la vida y digamos, del futuro de alguien. Es decir, digamos, es una persona que tal vez se quiera dedicar en su vida profesional como, digamos, como un corredor de fondos, ¿sí? Entonces no es como coger y decir, no, ya lo lesionamos y ya. Incluso lo que leímos era que hay una ley en Colombia en donde el deportista, al ser lesionado por un entrenador a causas de desconocimiento, puede entrar a demandar al entrenador. Entonces es un tema delicado y que tal vez no muchos deportistas conocen. ¿Por qué? Porque tengo casos de personas conocidas, estoy ya hablando de una forma empírica sin haberlo leído, aquí abro como un paréntesis, que han estado en el ámbito deportivo, se han lesionado y no han podido seguir así, no, es que me lesioné, es que me esforzaban demasiado, bla, 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 bla. Pero esta persona, o sea, pudo haber incurrido a esto porque, pues, o sea, él se quería dedicar de lleno a eso y era muy bueno. Pero ¿qué pasó? Un entrenador con un desconocimiento del tema lo lesionó y entonces es un caso muy triste porque era un joven prometedor y todo eso. La última vez que lo vimos, él estuvo en uno de los pueblos y él estaba trabajando en el ámbito de la construcción. De verdad fue un golpe duro para todos porque conocíamos, él quería jugar fútbol. Él quería jugar fútbol y uno de los mismos entrenadores lo sobrecargó y lo lesionó. Entonces fue un tema duro porque después de eso empezaron a haber más lesiones y más lesiones y más lesiones y él, lo último que supimos de él fue eso, que estaba dedicado en la construcción y pues por lo que, o sea, él está enfocado solo en el deporte, ¿sí? Entonces por eso es que no se están tratando de objetos o cosas reemplazables, son personas y estas personas pues son personas pues que sienten que tienen un futuro y tal vez se están metiendo de lleno en algo. Entonces, o sea, se debe tener un plan claro. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, entonces Álvarez nos dice que los ejercicios de alto impacto por definición son aquellos que obligan a despegar los pies del suelo para realizarse. Por naturaleza, son los que requieren de mayor fuerza, ya que al realizar actividades como saltar o correr, podemos ejercer una fuerza que triplica el peso de nuestro cuerpo. Es decir, en un fondo, digamos, en 10 metros de velocidad, por ejemplo, nosotros triplicamos el peso de nuestro cuerpo, podemos llegar a triplicar el peso de nuestro cuerpo con la velocidad que ejercemos contra el piso, pues por decirlo así. Entonces, digamos, es pasar de un estado 1 a un estado 2 en cierta cantidad de tiempo, entonces eso requiere un movimiento de masa y cuando movemos, digamos, esta masa, pues por temas de gravedad se puede como llegar a triplicar. Bueno, eso es algo más o menos de lo que entendimos, pero pues los ejercicios de alto impacto son los que requieren pues mucha fuerza, ¿sí? Eso es lo que tenemos que llegar a entender. Entonces, sigue. Bueno, entonces, ¿cómo fue que llegamos a la pregunta problema? Bueno, perdón, y el control al pronóstico entonces sería pues que si se tiene una persona con conocimientos previos pues se van a evitar este tipo de lesiones. Bueno, y la pregunta problema sería, ¿qué tipo de complicaciones generan los ejercicios de alto impacto en los deportistas de atletismo en pruebas de pista? Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Pues entonces, o sea, tenemos que ser como específicos, no coger y decir ¿qué tipos de complicaciones generan los ejercicios de alto impacto? No, tenemos que llegar a una pregunta en específico. Incluso se tiene que ser más específico porque lo que leímos es que en las investigaciones solamente podía haber, digamos, se podía trabajar, digamos, en rangos de edad de 3 años. O sea,
¿qué, o sea, lo ideal sería así, pues, más o menos, qué tipo de complicaciones generan los ejercicios de alto impacto en los deportistas de atletismo en pruebas de pista, digamos, ¿de qué? Digamos, de 100 metros en, digamos, niños de 5 a 8 años. ¿Por qué? Porque si está, digamos, si nosotros cogemos de pista y digamos, de en 100 metros, ya solamente eso, entonces listo, ¿pero qué? En niños, en jóvenes, en adultos mayores, no, o sea, ese sería como un tipo de error que pues hemos visto con el paso del transcurso de desarrollar la actividad. Entonces, bueno, las subpreguntas que nos aparecían era como que teníamos que realizar una subpregunta según lo que vimos ahí en la organización del anteproyecto. Entonces colocamos, la edad va relacionada con la forma directa del tipo de ejercicio técnico que se debe realizar. Es decir, a medida que uno va avanzando los años, los ejercicios que se deben realizar están más enfocados, digamos. No es lo mismo exigirle a un niño de 5 años a un adulto de 60 años. No se le puede exigir, digamos, que realicen, no, pues, salte así, no, corra de aquí hasta allá, no. Uno siempre debe tener como cierta comprensión en temas de crecimiento y desarrollo, en qué se le puede exigir a una persona. Entonces, bueno, los ejercicios de alto impacto tienen consecuencias negativas para las madres gestantes. Esa fue otra pregunta, porque es que nosotros solamente estamos hablando de los deportistas en un nivel, pues digamos, de competencia. Ajá, y si lo metemos con una subpregunta como para madres gestantes, porque lo que también se ha leído es que hay algunos tipos de actividad física para madres gestantes, pero pues obviamente los ejercicios de alto impacto sí tienen consecuencias negativas para ellas, entonces sería lo último que deberían hacerse, pero pues uno nunca sabe. Incluso hay programas de entrenadores para madres gestantes, en las que tal vez tienen un poco de desconocimiento, y en Medellín tal vez llegué a ver un poco acerca como de estas personas, pero por lo general eran personas muy capacitadas porque tienen el riesgo, no solo una sino dos vidas, entonces deben ser muy 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 cuidadosos. Yo lo que los miraba trabajar eran mucho en ejercicios de agua y era súper genial, pero bueno, ese es otro tema. Entonces dice, los objetivos. Entonces, bueno, primero que todo se debe tener en cuenta que los objetivos se deben diferenciar. Hay algo que son los objetivos y hay otra cosa que son tareas. Entonces, un objetivo nunca va a poder ser una tarea. Entonces, el objetivo general, ¿qué sería? Concientizar a los deportistas en atletismo de pruebas de pista a través de posibles situaciones que puedan llegarles a generar la práctica de ejercicios de alto impacto. Ese pues sería el objetivo general, pues, ¿no? Como concientizar a los deportistas para decirle, hey, si practicas este tipo de actividades, digamos, pero esto tendría que ser una tarea del entrenador. Mira, antes, digamos, de empezarlo a meterlo a la competencia, hey, esta actividad puede llegar, digamos, a lesionarte las rodillas por tu peso, porque eres de pronto muy alto y no sé, tus huesos de pronto son más pequeños, entonces esto puede llegar a generar algo pues como muy, como que lo puede llegar a lesionar o algo así. Pues ya tendríamos que ver como más específicos, pero pues sí, por lo menos se le debe decir lo básico, como que si saltamos, digamos, estas, digamos, durante todo el año, el otro año, digamos, que te puede llegar a afectar las articulaciones. Los objetivos específicos: determinar a qué tipo de complicaciones son propensos quienes realizan ejercicios de alto impacto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es determinar pues quiénes son propensos a realizar ejercicios de alto impacto. Entonces lo que leímos, que a medida de que sube la edad, uno es más propenso a lesiones y es más difícil la recuperación. Es decir, si un niño de 5 años se lesiona, otra vez pues volvamos con el ejemplo, y un adulto mayor, digamos, de 60 años se lesiona, el niño va a tener un índice de recuperación mucho más rápido, que fue lo que leímos. Y el adulto, o sea, es muy peligroso, por eso a ellos se les debe evitar, o sea, no darles ningún tipo de actividad de ejercicios de alto impacto. ¿Por qué? Porque si se lesiona, su recuperación es muy lenta. ¿Por qué? Por temas de producción de calcio, por temas relacionados a la fisiología, digamos, en temas de envejecimiento, por decirlo así. Incluso decía que los hombres dejan de producir calcio después de los 25 o los 30 años, y las mujeres
después de los 21 aproximadamente. Por eso es que es tan necesario consumir calcio después de estas edades. ¿Por qué? Porque, ¿y por qué? O sea, me van a decir, ay, ¿por qué? Lo que nos decía la investigación es que las mujeres al tener, digamos, consecuencias de temas, ¿cómo se podría decir? Como de su desarrollo, digamos, de fertilidad y de todo este tema de menstruación y todo esto es como un poco más complicado. Algo así, no me enfoqué mucho en el tema, pero sí entendí más o menos que después de los 21 años dejaban de producir calcio y los hombres después de los 25. Pero es por eso necesario el consumo de calcio. Bueno, sigamos entonces. Bueno, el otro ejercicio, planear situaciones que favorezcan el desarrollo de los deportistas sin generar cargas peligrosas, o sea, llegar a generar un plan sin dañar a los deportistas. Y el último sería favorecer sistemas de planeación para programar sesiones a futuro sin tener impactos negativos en las articulaciones. Pues tener un plan en donde no se lesionen a las personas prácticamente es lo que se está diciendo. Bueno, entonces aquí uno de los aspectos importantes que obliga a modificar los programas de entrenamiento es el de las lesiones, como ya los dijimos, por cuanto requieren una interrupción parcial o total del nuevo proceso de entrenamientos y son un hecho prácticamente habitual en la mayoría de las disciplinas deportivas. Para esto se debe llevar un control y un análisis, o sea, esto es lo que se debería hacer, pero es lo que en realidad se hace, digamos, o sea, muchos sí, tal vez de pronto en ciudades donde hay más profesionales en el deporte, tal vez en Medellín que he mirado que llevan un plan como más estricto y todo, pero pues en los pueblos donde digamos las personas no son muy capacitadas y son como más apoyadas en conocimiento empírico, pues es complicado y es que tampoco es que haya como un apoyo como por parte del gobierno, algo que digan, bueno, los vamos a capacitar o algo así. Y si lo hacen, no es digamos como, listo, entonces vamos a ver una semana, digamos, evitar lesiones. Entonces les dan un curso de, no sé, 15, 20 horas, 40 horas y con eso ya deberían saber todo lo que sería pues lo más lógico, pero pues no, o sea, sí hay que capacitarse, siempre se debe estar en un proceso de capacitación y aprendizaje para pues cuidar a los deportistas, porque como digo, son personas, no son animales o cosas, son personas, entonces se debe tener mucho cuidado a la hora de cómo se les está exigiendo. Y bueno, entonces esto sería todo. Entonces, como que, ¿cuáles serían las conclusiones? Claro que pues para llegar a terminar y decir, bueno, las conclusiones de todo el trabajo serían estas. Tendríamos que seguir todavía unos buenos meses realizando pues más investigaciones, más lecturas, pero por temas de tiempo, por temas de lejanías y por temas de pandemia, pues no se puede hacer, e incluso pues el semestre pues ya se está acabando. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? Que los ejercicios de alto impacto sí tienen un efecto negativo en las articulaciones de las personas, pero a largo plazo, no en el momento. Claro está, si digamos llegan a lesionar algo, pues o sea, sí habría como una incidencia directa en las articulaciones, pues a corto plazo, porque pues los estarían lesionando, pero no sería por los ejercicios, sino por la mal capacitación de los entrenadores. Entonces, pues esa sería. Y pues bueno, eso sería entonces más o menos como llegamos a aprender cómo se realizaría una investigación, una investigación bibliográfica. Entonces, pues igual eso es todo, pues de parte de mi compañero César que realizamos y de mi persona Juan de Zarralde, pues le queríamos agradecer porque pues sí nos dejó muy claro muchos temas que tal vez teníamos unos vacíos o no los conocíamos, entonces pues queríamos agradecerle. Y bueno, profe, muchas gracias, que esté muy bien y feliz Navidad. Hasta luego.